Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quisiera hablaros de un tema importante, uno de los mejores o de los mayores descubrimientos que se han hecho en neurociencia, en neuropsicología, en los últimos años. Son las neuronas espejo. Seguramente habéis oído hablar de ellas. Las neuronas espejo también son llamadas las neuronas de la empatía, ¿vale? O neuronas de contagio emocional. ¿Cómo funcionan estas neuronas? ¿Qué son exactamente las neuronas espejo? Bueno, las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos en el área motora de nuestro cerebro y hace unos 25 años, más o menos, unos investigadores las descubrieron al hacer unos experimentos con primates, ¿vale? En las que jugaban con ellos, o sea, daban un palo a uno de los primates para que lo cogiera y para que jugara con él. El primate tenía unos electrodos puestos en la cabeza y entonces se veían, se iluminaban las zonas que se activaban cuando el primate estaba jugando con ese palo, ¿no? La sorpresa fue que no solo se activaban las neuronas espejo en ese primate, sino que también se activaban las mismas neuronas en los primates que estaban mirando al otro cómo jugaba con el palo. Es decir, por eso se llaman neuronas espejo, ¿vale? O sea, el primate jugaba con el palo, se le activan unas neuronas y el otro primate que está mirando se le están activando las mismas neuronas, ¿vale? O sea, si yo ahora me pongo a hacer así con la mano, se me están activando una serie de neuronas, pero a vosotros que me estáis mirando se han activado las mismas neuronas que se han activado a mí cuando estaba haciendo ese movimiento, ¿vale? Por eso se llaman también neuronas de la empatía, ¿no? ¿Qué pasa cuando veis una persona llorar o que está triste o está desconsolada? A esa persona se le están activando millones de neuronas en una determinada zona, en el área premotora, pero a vosotros que estáis con ellos también se os están activando. Por eso también a veces uno se puede poner a llorar o uno se puede poner a reír al revés, ¿no? Cuando alguien se ríe así, eh, igual no te ha hecho ni gracia, pero como se dice, ¿no? La risa es contagiosa por las neuronas espejo, ¿vale? Te cuentan un chiste malísimo, pero hay alguien que se empieza a partir de la risa y tú te ríes igual. Mm, ¿Qué pasa en las películas cuando ponen esas que se llama, creo que se llaman risas enlatadas, ¿no? Que ponen una película de humor o una serie de humor y ponen de fondo unas risas? ¿Para qué hacen eso? Pues para que a nosotros nos hagan más gracia. Igual hay un comentario que han dicho que no te ha hecho ni pizca de gracia, pero al oír esas risas enlatadas, al final te acabas riendo y dices, joder, ¿cómo me pongo a reír por esto si tampoco es tan gracioso? Pues ese es el juego que se hace con las neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo se activan en bebés ya, o sea, se nos activan a partir de los 5 o 6 meses de edad. Se nos activan ya esas neuronas espejo. ¿Y para qué sirven a los bebés? Pues importantísimo. Para el lenguaje, ¿vale? ¿Por qué aprendemos a hablar los bebés? Porque no vamos de tan pequeños no vamos a la escuela ni nos enseñan a hablar. O sea, la lengua materna la hemos aprendido por imitación, por escuchar, ¿vale? Escuchas a la madre, al padre, a los abuelos, captamos todo y lo captamos por imitación, ¿vale? Las neuronas espejo van haciendo su trabajo, están muy implicadas en el lenguaje y al final ya cuando tienes 2, 3 años empiezas a hablar sin haber, lógicamente sin haber estudiado ni haber ido a la escuela y hablas el idioma que te has contagiado de él, el de tu madre, si es español, español, si es chino, chino o lo que sea, ¿no? Es la capacidad que tenemos gracias a las neuronas espejo. Incluso os decía que es uno de los mayores descubrimientos en neurociencia o en neuropsicología de los últimos años, porque la capacidad de estas neuronas es importantísima, tanto para el lenguaje como para otras cosas como se está estudiando
posible vinculación de estas neuronas con las personas que tienen trastorno del espectro autista, antes llamado autismo, Asperger. Incluso me atrevería a decir que posiblemente algunas psicopatías, o sea, a las personas que comúnmente se les llama psicópatas, que tienen cero empatía, ¿vale? Personas que pueden ser, bueno, cuando no tienes sentimientos ni tienes empatía, pues muchas veces se convierten en personas muy peligrosas. Bueno, vuelvo a lo que decía de las neuronas espejo, porque es posible, que es lo que se está investigando ahora, que un problema en esas neuronas espejo pudiera estar ocasionando esos problemas de falta de empatía o de falta de habilidades sociales. Ya os digo, todavía esto es muy reciente y se sigue investigando. Solamente son hipótesis ahora mismo, ¿vale? Son hipótesis, pero lo que sí está demostrado es la capacidad que tenemos de empatizar y de aprender cosas es gracias a las neuronas espejo, ¿vale? Cuando aprendes una profesión, cuando empiezas a trabajar en un taller con una persona que sabe arreglar motores, pues ¿cómo lo aprendes? Por imitación, ves a la otra persona cómo lo está haciendo y tú al final acabas haciendo lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a las neuronas espejo. Si tuviéramos un problema en esas neuronas, no seríamos capaces de hacerlo, ¿vale? O sea, fijaos lo importante que puede ser eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que os quería decir. En internet encontraréis mucha información si os interesa el tema, de estudios que se han hecho de neuronas espejo. Ya os digo, se descubrió primero en los primates y nosotros, como somos muy parecidos a ellos, un poquito más avanzados, no mucho, pero un poquito más avanzados. Y bueno, se seguirá investigando en este tema y la verdad es que es muy interesante la capacidad que tiene nuestro cerebro. ¿Vale? Ya sabéis que la capacidad de nuestro cerebro es... o sea, solo conocemos muy poco, conocemos, no sé si es un 10% o algo así de la capacidad de nuestro cerebro. Y cuando lleguemos a conocer toda la capacidad que tiene nuestro cerebro, o sea, podríamos seguramente alucinar de lo que somos capaces de hacer y no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Tenemos aquí una máquina brutal, mejor que cualquier ordenador que haya en el mundo. Lo que pasa es que no sabemos utilizarla más que muy poquito, ¿no? Como si tienes un coche y solo sabes ir en primera, ¿no? Vas en primera, pues no te da para más. Nosotros vamos en primera. El coche puede tener 6 marchas o 7, pues en algún momento llegaremos a usar esas 7 marchas y no será dentro de mucho, porque todo avanza, todas esas investigaciones se hacen muchas investigaciones de estas y avanza bastante rápido. Además, con la tecnología que hay, cada vez se hace más y cada vez podemos trabajar con neurofeedback, se puede trabajar con realidad virtual, se pueden aumentar mucho nuestras capacidades y dentro de X años pues el avance será muy muy grande. Bueno, ya me salí un poquito del tema de las neuronas espejo, pero creo que es interesante también ver el potencial que tiene nuestro cerebro para que entendamos que cualquier cosa que nos pasa, que nos preocupa, que nos causa problemas en nuestro día a día, se puede mejorar, ¿vale? O sea, tenemos esta máquina de aquí que nos puede ayudar. Si la entrenamos, si la trabajamos, si nos ponemos en manos de alguien que nos enseñe un poco cómo manejarla, pues podemos mejorar y mucho, ¿vale? Entonces, bueno, nada más. Desearos que paséis un buen fin de semana y nada, entrenad un poquillo las neuronas espejo durante estos días, ¿vale? Hoy que está lloviendo además, pues es un buen día para ir entrenando las neuronas espejo y nada. Cuidad vuestra salud física y mental. Gracias. Un abrazo.